7:02, el ministro coordinador de la política económica empezó diciéndonos, Diego Borja, lo que caracteriza el plan que presenta hoy. Pero considero fundamental que responda primero ciertas preguntas de Gabriela, que son la base, para las que yo complementaré después. Así que, Gaby, empiezas tú. Gracias, Carlos. Señor ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gaby. Concretamente, ¿en cuánto estima usted el déficit para este año? ¿En cuánto es? ¿Cuánto estima usted? Bueno, más allá de cuánto se estime, el objetivo que se plantea el gobierno es tener un déficit manejable, que es evidentemente un objetivo necesario. ¿Cuánto sería ese déficit manejable? Mire, aquí tenemos nosotros varios escenarios. Un primer escenario es el escenario del petróleo tan bajo. Un segundo escenario es el que empezamos a ver como más real, que es un precio del petróleo que va subiendo. Estamos ya en los últimos días con petróleo de $24 en nuestro caso como país, cuando había bajado a 14. Y un escenario positivo sería el del precio del petróleo bastante más alto que eso, alrededor de los $50. Eso modifica cualquier posibilidad de decir el escenario del déficit va a ser tal. Un objetivo sería no tener más allá de un 3% del PIB como déficit. Ya, poco de dónde saca ese cálculo, ese porcentaje. De las necesidades de no afectar con el manejo de contracción del gasto, por ejemplo, o de escasez de financiamiento, lo fundamental, que es el gasto en educación y la inversión en educación, y el gasto en salud y la inversión en salud, que son además mandatos constitucionales. ¿Qué porcentaje espera financiar? Porque supongo que resultaría imposible todo. Hay cifras que van desde 3.000 millones de dólares hasta 7.000 millones de dólares para financiar todas las subvenciones, todos los subsidios. Bueno, entre otras cosas, se va a priorizar, y eso es uno de los temas que se va a discutir con el presidente, o que ya se ha venido discutiendo, es hacer una priorización adecuada de la inversión. Por ejemplo, o gasto social y gasto de inversión social no se va a afectar. Inversión en sectores estratégicos, telecomunicaciones, hidroeléctricas, petróleo, no se va a afectar, y obras en curso. Esa priorización nos va a permitir decir, bueno, de lo que se tenía planteado invertir, esos ámbitos no se van a afectar. Entonces, ¿de dónde vendrá el recorte? ¿Qué rubros o qué proyectos específicos se van a recortar? Nuevas obras, obviamente tendrá que haber una optimización de gastos, no puede haber despilfarros, que hay un montón en el caso del Ecuador, por mala utilización de que el gasto vaya dirigido a lo que efectivamente se quiere gastar, a las personas que se quiere llegar, con los subsidios que se quiere alcanzar. Gracias, Carlos, continúas. Ahora sí, vamos a las precisiones. Como usted bien dice, es imposible calcular un déficit fijo. Hay un déficit por lo menos con 3 escenarios, y nos ha dado una meta. No debe llegar más allá del 3% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto fue más o menos 42.000 millones de dólares del año pasado. Sí, estamos pensando en un Producto Interno Bruto de alrededor de 50.000 millones de este año. Es decir, que usted aspira a un déficit más o menos de 1.500 millones de dólares. Que no se supere ese que no pase. Que no pase. De lo cual le preguntaba a Gabriela cuánto habría que financiar. Precisamente, entonces, el momento en el cual tenemos escenarios distintos de precio del petróleo, aumenta la necesidad de financiamiento. No obstante eso, Carlos, las fuentes de financiamiento que se están viendo son más o menos las clásicas en el Ecuador. Usted reiteró que acudiría al BID, y el presidente dijo hace 2 meses que los organismos multilaterales no sirven para nada y que nos vamos a salir de ellos si no revisan los condicionamientos de ciertos créditos o los destinos de otros. Bueno, el Ecuador sigue siendo, pongamos entre comillas, socio de esos organismos. Accionista. Del BID. 0.48% tenemos en el BID. Igual que muchos otros países en desarrollo. Y por tanto no podemos abdicar el financiamiento que esos organismos tienen que entregar a sus accionistas. Entonces, ¿para qué los insultamos? ¿Para qué les decimos inútiles? Claro, o sea, digamos, la relación con los organismos no ha sido una relación precisamente la mejor. Usted recordará, Carlos, que durante toda la etapa del financiamiento agresivo, las políticas que condicionaron, por ejemplo, disminución del gasto social, por ejemplo, devaluación de la moneda, sí, incremento de tasas de interés, se sujetaban a las directrices del FMI, eran cajas de resonancia del FMI, el BID y el Banco Mundial. Y se ha demostrado mundialmente que ese tipo de políticas no son las mejores. Hoy día, en la crisis que estamos viviendo a nivel mundial,